Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Cariño, voy a regalar 2 piedras de alumbre. Perú no participa, ¿vale? ¿Por qué, Richard? Porque ese alumbre en Perú yo le he conseguido lo que es a 40 céntimos de euro. Un sol 50, cariño. Si yo le envío otra vez a Perú, me va a costar prácticamente 20 euros, como 80 soles. Perú lo tiene accesible, así que corazón, consigue lo que es el alumbre peruana, cariño. Lo vas a encontrar en cualquier farmacia, en cualquier bodega, en cualquier tienda. Y hay un video que yo tengo, cómo hacer la limpieza del alumbre. La otra semana lo voy a anclar lo que es en el muro, ¿vale? Para aquellas personas que a lo mejor no conocen este tipo de limpieza. Muy bien, mi querido Escorpio. Dicho esto, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Tienes que estar suscrito y tienes que comentar alumbre, no alambre, ¿vale? Alumbre. A-L-U-M-B-R-E. Ya está. Muy bien, cariño. Muy bien, mi querido Escorpio. Corazón, siento, mi querido Escorpio, como si muchos de vosotros están un poco decepcionados por una situación, ¿vale? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si tú estuvieras lo que es en un rincón, pero estás prácticamente como Dios te trajo lo que es en el mundo, mi querido Escorpio. Te sientes como un poco prácticamente como que todo el mundo te juzga, te sientes avergonzado, te sientes indefenso también o indefensa, mi querido Escorpio. Pero el personaje que yo veo ahí es como si fuera un personaje que está muy fornido, que tiene mucha fuerza, cariño. Lo que esté pasando, lo que es en tu vida, mi querido Escorpio, vas a poder resolver esto, pero tienes que también tú poner de tu parte, cariño, ¿vale? Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, ahora que necesito más de ellos, pues simplemente me dan lo que es la espalda. Es como que a ti de repente te hubiera gustado esperar más de una persona. Como que a lo mejor de repente hay una persona que está en sus manos poder ayudarte o poder escucharte. Porque también no es necesario, cariño, que venga y te dé a lo que es oro. Tan solo su presencia también es importante, mi querido Escorpio. Pero siento como que tú me dices, Richard, no encuentro ningún tipo de apoyo de parte de ellos. Algunos de vosotros, Escorpio, inclusive de repente han recurrido a lo que es a la familia, y lo único que tú has conseguido de la familia, cariño, es que te juzguen o que te hagan sentir más culpable para muchos de ustedes. Es como que tú quieres que un grupo de ellos, puede ser entorno, puede ser pareja, puede ser familia, se den cuenta de que tú no eres la culpable o el culpable, cariño, de ese problema. Pero es como que todo el mundo intenta hacerte como cargamontón. Como que en estos momentos, cariño, tú eres la mala o el malo de la película. O simplemente te han dejado lo que es a la deriva. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver mi aguijón de oro. Me sale lo que es la carta de la justicia. Me dice, muy pronto todo se va a poner lo que es en orden, porque tenemos lo que es la carta de la justicia. Todo lo que te está pasando, mi querido Escorpio, tenía que pasar. Es como que todas las piezas
del rompecabezas de tu vida están prácticamente encajando y por eso que tú en este momento te sientes como en el limbo. La carta de la justicia, cariño, también representa lo que es karma. Todo lo que hacemos en esta tierra se nos devuelve, cariño. No digo que tú de repente hayas hecho algo malo. A lo mejor de repente ellos que en estos momentos simplemente te están ignorando, mi querido Escorpio, pues el karma llegará a lo que es en su vida. Para ti es muy importante también lo que es el tema legal, la parte de la justicia. Como tenemos como carta guía la carta de la justicia, cariño, me dicen, la justicia va a salir lo que es a tu favor, aunque en estos momentos no lo veas así. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, aparte de Libra, ¿vale, Escorpio? Aparte de Libra. Me sale un Capricornio, me sale lo que es un Leo, cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Dice, nueva energía. Se encuentra en una fase de su vida, una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarle para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que va a irrumpir lo que es en su vida. Como dicen, cariño, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Si una puerta se cierra, cariño, otra simplemente se abrirá. Si tú en estos momentos, mi querido Escorpio, siento ese Libra muy fuerte, puede ser que tú estás lo que es en una separación y de repente puede ser que con la persona con la cual tú te estás separando, cariño, esta persona pues simplemente te da la espalda. Y a ti pues esto te hace tocar fondo porque no entiendes con quién has estado tratando, con quién has estado viviendo todo este tiempo. Por eso que tú tocas fondo, por eso que te sientes un poco indefensa, por eso que te vi que estabas en un rinconcito, que estabas prácticamente como a la deriva, mi querido Escorpio. Entonces, siento, cariño, que tu soledad no va a ser duradera, porque muy pronto va a aparecer otra persona, lo que es en tu vida, si tú quieres, ¿vale? Es recomendable, solo es recomendable, corazón, todavía no empezar otra relación. Si tu caso es que tú de repente estás terminando lo que es una relación, porque ese dicho, cariño, de que un clavo saca otro clavo, no es correcto, ¿vale? No es correcto, mi querido Escorpio. Te recomiendo, corazón, que te des un tiempo o que simplemente llegado el momento, cuando tú conozcas a esta persona, cariño, dile que te tenga paciencia o trátalo, cariño, y luego pues simplemente toma lo que es una decisión. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del juicio, cariño. Siento que no te vas a quedar solo ni sola, no, porque la carta del juicio, cariño, me dicen un nuevo comienzo también, un nuevo comienzo. Y el otro mensaje, como está al costado de la carta guía, de la carta de la justicia, mi querido Escorpio, yo siento, cariño, que el karma va a llegar para ellos. Para ellos llega el karma, ¿vale? Ese grupo de personas que te ha dado lo que es la espalda, ese grupo de personas, cariño, que te ha ignorado y que inclusive has tenido que llegar a la justicia con ellos, aún sabiendo que del error son ellos, cariño, a ese grupo de personas el karma lo va a llegar, porque te sale la justicia y la carta del juicio. Voy a sacar más cartas, mi querido Escorpio. La carta del 5 de Pentáculos. Mira, yo te he visto así, cariño, indefenso, indefensa, como Dios te trajo al mundo. Como Dios te trajo al mundo, corazón. La carta del 5 de Pentáculos, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que Dios ha visto tu corazón. Dios ha escuchado, mi querido Escorpio, tu llanto, tu lamento, tus quejas, cariño. Dios sabe que tú eres una persona de corazón limpio. Dios sabe que tú eres una persona buena, mi querido Escorpio. Y Dios ha escuchado tus oraciones. Por eso que el karma va a llegar. Va a llegar porque aquí, si te das cuenta, cariño, este personaje se está lamentando y está mirando lo que es al cielo. Entonces, el karma va a llegar, mi querido Escorpio. La carta también de la Reina de Pentáculos. Siento, cariño, que con todo el dolor del mundo, muchos de vosotros tienen que continuar con su vida
o tienes que apartarte de una persona que no te aporta nada. Te dan como consejo. La última palabra lo tienes tú. La última palabra. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, no sé por qué siento que la persona que va a llegar a tu vida, porque va a llegar una persona nueva, posiblemente vosotros dos se van a entender. ¿Sabes por qué? Porque este personaje, cariño, sea hombre o mujer, también está pasando por una situación como tú estás pasando. Se encuentran dos almas gemelas, Escorpio. Porque aquí hay un personaje, cariño, que aparece, pero es cierto que tiene una herida en los ojos. No sé si se nota aquí. Tiene como una raya, cariño. Entonces, este personaje que tú vas a conocer, porque llega una persona nueva, es alguien que también posiblemente tiene las mismas vivencias que tú en este momento, mi querido Escorpio. Voy a sacarte lo que es un mensaje del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Esta carta. La carta del 4 de copas, cariño, me dice, tienes que tomar impulso y tienes que continuar para adelante. En todas las cartas que me sale, cariño, sale prácticamente como que tú has estado expuesto, como Dios te trajo al mundo. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, este personaje no tiene ropaje casi, cariño. Este personaje se siente débil. Es como que, Escorpio, tú de repente te has sentido avergonzado, avergonzada por algo que ha pasado. ¿Vale? Tú te has sentido mal. No es que a lo mejor de repente tú hayas hecho algo malo. Simplemente que esta situación te ha causado mucha vergüenza, mucha pena, Escorpio. O han dicho algo también. O te has sentido expuesta. Como consejo te dice, cariño, todavía vas a tener una oportunidad. Toma impulso, te dice. Ya haz caso de tu intuición, cariño. La guerra no está perdida, o la historia no está perdida, lo que es en tu mundo, mi querido Escorpio, ¿vale? Entonces, corazón, continúa para adelante. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, nuevo amor. ¿Qué te había dicho, cariño? ¿Qué te había dicho, Escorpio? Escucha. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro, mi querido Escorpio. Yo lo que siento, Escorpio, que hay una persona que a lo mejor conoce tu historia, conoce tu problema, y como que esto ha despertado un sentimiento hacia ustedes. Esa persona que a lo mejor te está escuchando, esa persona que te acompaña, esa persona que cada vez que tú de repente te sientes mal está ahí, ese personaje, mi querido Escorpio, siente algún tipo de sentimientos por ustedes, cariño, por ustedes. Por otra parte también, mi querido Escorpio, solteros y solteras, siento que hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos. Inclusive hay una declaración de amor. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está caminando, una mujer, y aquí hay un hombre, cariño, con una armadura que prácticamente se declara hacia ustedes, mi querido Escorpio. ¿Qué quiere decir? Que esta persona posiblemente, vosotros estaban lo que es en contacto, en comunicación, no te daba una respuesta, no tomaba lo que es una decisión, pues este personaje ahora va a tomar lo que es una decisión. Entonces prepárate, cariño. Tu historia no está perdida, mi querido Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Voy a utilizar todos los mazos. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Puede ser que estás lidiando con una persona que tiene un alto cargo o una persona de elemento tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Dos grupos. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que vas a estar lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la estrella es un sí, puede ser que vas a estar lidiando con un Piscis, el hilo de la vida, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir. Una carta guía en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir.
Economía. La carta de la sacerdotisa, cariño. O vas a tener lo que es una entrevista de trabajo, o posiblemente, corazón, va a haber algún tipo de ascenso, o te van a ayudar para que hagas tu propio proyecto, tu propia empresa. La carta de los enamorados, te van a llamar para un trabajo, para un proyecto. La carta de la estrella, cariño, la suerte te acompaña. Tus problemas económicos se resuelven, o simplemente, corazón, todo va a conspirar, mi querido Escorpio, para que tú te puedas realizar lo que es en la parte económica. Si tienes entrevistas y a lo mejor de repente quieres que un documento te aprueben, todo va a conspirar a tu favor. Vamos a ver las características. Las características, mi querido Escorpio, las características. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Este personaje también de repente su mundo está relacionado con la justicia. Puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello negro, largo. Tiene rasgos asiáticos, cariño. La carta del mago. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con una persona dentro del trabajo de tu proyecto o de repente con una persona, cariño, que tiene un alto cargo. También puede ser un profesor o una profesora. Puede ser un Aries, piel blanca o piel trigueña. Es una persona muy inteligente, inclusive catedrático. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje lo que es en el brazo. Vamos a ver. La carta del 4 de copas, cariño. Hay una persona que a lo mejor de repente no supera los 30 años. Esta persona se portaba de una forma infantil. Puede ser de repente tu ex, tu pareja o puede ser hijos. Este personaje, cariño, quiere lo que es una oportunidad. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Bendiciones, mi querido Escorpio. Tu historia no está perdida. Algo maravilloso te viene. Todo se pone lo que es en orden. Hasta la vista y sé feliz, corazón.